Introducción. Aunque las sociedades suelen construirse en torno a la participación activa de sus miembros, esto no solamente refuerza el sentimiento común de pertenencia, también amplifica la voz de las metas o las quejas que esta sociedad tiene, y además permite el poder afianzar a las sociedades en un modelo democrático mucho más sólido y estable, siendo el germen de las grandes democracias plurales modernas gracias a concepciones tales como que la soberanía emana del pueblo. Pero este punto de estabilidad social no ha sido fácil de construir, y es que el camino surgió con obstáculos y tropiezos, por lo que antes de llegar a la conceptualización moderna de la ciudadanía se requiere un gran proceso histórico, tanto por visibilizar el poder de los ciudadanos frente a cada situación, como en hacer valer estos poderes y plasmarlos en los derechos humanos. Así, para poder comprender lo afortunados que somos de poder vivir en las sociedades modernas y de la libertad ciudadana de la cual podemos gozar, es necesario adentrarnos en la historia de los procesos sociales que nos llevaron hasta la actualidad. Desarrollo. Primero, la ciudadanía no es nueva, porque está regada a la sociedad misma, o más bien es la sociedad de la que se construyó por la ciudadanía. Así pues, las primeras sociedades fueron el punto de partida de la ciudadanía. Horace Miralles 2009 identifica en Grecia dos modelos sumamente importantes para el origen del ciudadano, el espartano y el ateniense. El espartano, aunque no importante para esta sociedad moderna, tuvo una característica al dar a ciudadanía a quienes, por la virtud de la guerra y el gobierno, se ganaran el derecho de ser ciudadanos, siendo sumamente importante la lucha bélica por la supervivencia del Estado, en contraposición al modelo del ciudadano en Atenas, donde el gobierno era llevado por la asamblea, y donde ésta reunía en la totalidad de los ciudadanos todas las decisiones, formándose también la democracia a partir del pueblo, aunque para ambos casos solían ser candidatos a la ciudadanía solamente hombres libres y adultos, exceptuando los niños, las mujeres y los esclavos, y para los espartanos, los no militares. El declive espartano se dio por la suma disparidad de los ciudadanos y los no ciudadanos, mientras que en Atenas por la incompetencia y la demagogia de los líderes aristocráticos. Ahora bien, en el caso de los romanos, aunque la ciudadanía era exclusiva de las élites políticas de la propia ciudad capital, conforme las expansiones militares por el Mediterráneo se fueron dando, se tuvo que otorgar de manera gradual derechos y obligaciones políticas a distintas clases sociales del imperio. Primero a los militares en retiro, segundo a los descendientes en línea masculina de los ciudadanos, y posteriormente a otros sectores sociales libres no latinos. Y aunque las obligaciones y derechos romanos no eran tan extensos como en Grecia, más allá de la defensa nacional y el derecho de votar y ser votados para cargos locales, la contribución de la época fue la ampliación de la ciudadanía más allá de una única ciudad, para comprenderse en todo el imperio. El colapso del Imperio Romano tuvo el replanteamiento de la ciudadanía ante el final del modelo democrático alcanzado en épocas previas. Surgieron alternativas que no se terminaron de establecer, pero que construyeron algunos elementos filosóficos. Los estoicos, desde la figura del individuo y la familia, hasta la comunidad y la universalidad, consideraban la ciudadanía universal. Por otro lado, la cosmovisión cristiana concebía la ciudadanía como no importante, porque el mundo terrenal impuro estaba concebido como algo temporal y la vida eterna era mucho más importante, por lo que se daba un mayor énfasis a la espiritualidad terrenal. Tras la recuperación de las repúblicas durante la Ilustración, primeramente en Italia y posteriormente en Estados Unidos y Francia, se dieron debates en torno al papel de los ciudadanos en la vida pública de las naciones. Aunque ambas naciones adoptaron un modelo de ciudadanía pasiva con derechos y obligaciones hacia el Estado, existió una ciudadanía activa, la cual era facultada para participar directamente en la política. Para el caso de Estados Unidos, con la excepción de los esclavos, todos eran pasivamente ciudadanos. Y en Francia se eliminó todo título de nobleza. Aunque surgieron debates en torno a los grupos como las mujeres, lo que se mantuvo claro en ambos movimientos fue que el individuo podía, por falta de virtud, perder su condición de ciudadano. Aunque en Estados Unidos el gobierno, más que representar la voluntad popular, estaba encaminado en resolver los conflictos, respecto a la política francesa mucho más enfática en la asamblea y el poder popular. También, con estas revoluciones, el debate en torno a la igualdad de la ley obligó con el tiempo en considerar la inclusión de las mujeres y los esclavos en los derechos políticos, ya que considerar una distinción de las ciudadanías era contraria a la concepción de la igualdad. Tras este proceso de cambios en la actualidad, de las tres ciudadanías existentes podemos identificar la ciudadanía liberal siendo la más clásica. Está basada en el principio del dominio de la libertad, la ausencia del Estado y la vida privada como eje central del ciudadano. Por otro, la ciudadanía republicana respeta la libertad pero cree en la igualdad como pilar de la libertad y aboga en construirla por la educación al verdadero ciudadano, activo más en la vida social y política. Y por último, la ciudadanía comunitarista que rechaza el vínculo del ciudadano a la herencia sanguínea o a la legalidad y la libertad, otorgando más peso a la convivencia, los acuerdos y la cooperación social por el bien común, buscando recuperar aspectos de la polis griega y tomando el Estado como un partícipe en recuperar el bienestar comunitario. Y aunque existen modelos extras, estos tres son considerados los principales modelos de la ciudadanía en la actualidad.
En el caso particular de Latinoamérica, el proceso de la ciudadanía de la visión de Andreachi 2019 es que como parte de la herencia de un modelo de subordinación medieval o precolonial importado de Europa, en donde las independencias de las naciones latinoamericanas hubieron realmente pocos cambios debido al mantenimiento de las élites políticas reducidas, las cuales desde el esquema de la explotación de recursos en los periodos preindependencia hasta la actualidad han mantenido los mismos sistemas de explotación hacia los centros de poder neocoloniales. Siguen existiendo tensiones entre las diversas clases étnicas y económicas en la región, siendo este conflicto identificable como el de ciudadanía excluyente. A partir del siglo XX, en el periodo comprendido entre las guerras mundiales, se dio un gran reordenamiento del orden político latinoamericano, aunque estancado, dio una parte de la apertura de incluyente, la cual buscó como todo medio el de incorporar gradualmente a los grupos marginados y finalmente constituyendo el periodo de la ciudadanía inclusionista, la cual no surge por procesos de política aperturista, al contrario, emergen por las condiciones de los estados militares o de las transiciones democráticas semiabiertas de los noventas, que obligaron a la sociedad a conformar sus actividades cívicas de manera mucho más activa. Ahora, la participación ciudadana como parte de sus metas históricas puede considerarse un gran monumento en los derechos humanos, porque estos son la garantía máxima de la expresión popular y de los objetivos cumplidos por movimientos sociales preexistentes. Respecto a esto, Glendon 2011 describe que aunque los derechos humanos desde la perspectiva de las tres naciones victoriosas en la Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, no tuvieron en principio un apoyo tan amplio. Con el paso de los meses y las negociaciones en San Francisco, los representantes de las naciones independientes de regiones en reciente proceso de independencia fueron los que incluyeron en su voz el representar a sociedades que no solo aspiraban a la autodeterminación, sino a la igualdad de derechos frente al escenario mundial. La carta se terminaría adoptando gracias a las voces de los países victoriosos de la guerra, tanto por la necesidad de regular el marco de la acción de los derechos, que hasta ese entonces eran competencia de carácter nacional, y homogeneizarlos en pro de alcanzar una mayor estabilidad y lograr la paz internacional. En el propio documento de las Naciones Unidas de 1948 se establece que los derechos humanos son vitales para el desarrollo pleno de la vida y la dignidad humana, así como del pleno desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho, buscando contraponerse a la dictadura y a cualquier tipo de represión. Finalmente, otorga la igualdad absoluta de estos mismos derechos a toda persona sin importar su condición de género, raza, idioma, religión o nacionalidad, y darle la universalidad de ser aplicable en las naciones libres, coloniales o bajo otros tipos de dominación política. Conclusión. Se puede concluir de esto que que esta evolución de las sociedades ha permitido, por un lado, mantener la idea del ciudadano como un individuo que, bajo la subordinación a la nación, a cambio de entregar lealtad, tributos y hasta la vida por la conservación del Estado, tiene como retribución el derecho de la participación de las decisiones tomadas en la comunidad nacional, ubicándose así el conflicto mayoritariamente en consolidar un modelo común de obligaciones y de derechos y de los criterios para otorgar la ciudadanía, la cual, como se ha visto anteriormente, es un logro que solo se alcanzó hasta hace menos de 80 años, por lo cual aún es muy temprano en la historia humana de la concepción alcanzada respecto a la universalidad de la ciudadanía, que solo ha sido reafirmada con la construcción de los estados nacionales contemporáneos y con el compromiso internacional de las naciones en construir el modelo actual de los derechos en compromiso por prevenir un nuevo conflicto internacional.